Bienvenidos a una semana más. Esta semana con el tema Ecuador y las actividades económicas, con la asignatura de Filosofía en la fase formativa semana 5. La vida económica del Ecuador. Vamos a hablar un poco más de la economía de nuestro país. Esta está constituida por el trabajo de su gente y por los diferentes sectores productivos que existen, tales como el textil, automotriz, la construcción, el ganadero, la silvicultura, etc. El Estado es el ente que regula la economía del país por medio de leyes y normas y apoya el desarrollo de actividades productivas que buscan evitar que solo pocas personas se enriquezcan. El Estado también fomenta la creación de más fuentes de trabajo y de labores alternativas que permitan a todos los ecuatorianos ganarse su sustento y tener una vida digna para ellos y sus familias. Dentro de los sectores económicos del Ecuador, tenemos que en función de la división de la economía clásica, las actividades económicas se clasifican en tres grupos: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Dentro del sector primario o agropecuario, incluimos las actividades mediante las cuales se adquieren de la naturaleza alimentos y materias primas. Por ejemplo, son actividades de este sector la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. Dentro del sector secundario o industrial, este engloba actividades económicas que transforman aquellas materias primas en productos terminados o elaborados. Por tanto, serían todas las vinculadas con la industria. Por último, tenemos el sector terciario o de servicios. Tienen lugar las actividades que prestan servicios a la sociedad, como el comercio, el transporte, la educación, el ocio, entre otros. Dentro del sector primario, que es aquel que emplea directamente los recursos naturales que hay en el medio, tenemos la agricultura, la ganadería, la pesca, la avicultura, la minería, la artesanía, la silvicultura. Vamos a hablar un poco más de cada uno de ellos. Dentro de la agricultura tenemos que hay dos clases, una que produce lo indispensable para la satisfacción de las necesidades alimentarias del país y otra que cultiva productos para la explotación. Dentro de la ganadería tenemos que esta se desarrolla en todo el país. Se cría ganado para consumo de carne y leche. La pesca es la riqueza de nuestro mar. Es enorme. Los principales productos pesqueros son el dorado, el atún, la corvina y el pez espada. La avicultura, que esta se dedica a la cría de aves. Dentro de la minería, que el país cuenta con reserva de cobre, la mayor fuente de ingresos del país es el petróleo, extraído para exportar y producir combustible para uso local. También tenemos la artesanía, que es un arte popular con que se elaboran productos de manera manual, por ejemplo, sombreros de paja toquilla, adornos de tagua. Dentro de la silvicultura tenemos que se caracteriza por un aprovechamiento de las especies vegetales de selvas y bosques. El sector primario, que es uno de los principales, es el sector básico o espacio agrario, que surge cuando el hombre modifica el espacio natural para ser utilizado en actividades agrícolas, forestales y ganaderas. Este depende de factores físicos relacionados con el clima, el relieve y la cubierta vegetal y humanos como la población, el tamaño de las propiedades, las condiciones, la tecnología, etc. Los elementos que integran el espacio agrario son el espacio que se cultiva y el habitado. Este sector ha evolucionado con los avances tecnológicos que han causado un gran impacto, aunque coexisten con prácticas tradicionales. Un ejemplo del sector primario desarrollado lo tenemos en España, donde en los últimos años se ha reducido el número de trabajadores. Además, ha aumentado la rentabilidad gracias a la ayuda de la Unión Europea, la modernización tecnológica y el uso de piensos compuestos y razas seleccionadas en ganadería. Dentro del sector secundario, que este incluye las actividades que transforman las materias primas en bienes de consumo o servicios. Gracias al comercio, los bienes producidos en las diferentes industrias son puestos a la disposición de los habitantes del país y también se los exporta a otros lugares del mundo.
Ecuador es un país que exporta, es decir, que vende artículos a otros países y también importa, es decir, que compra en otros países los productos que no fabrican aquí. Ramas de la industria nacional del sector secundario. Tenemos la tunera, la textil, la maderera, el calzado, la construcción, la azucarera y la automotriz. El sector secundario también lo podemos dividir en otros subsectores de base, de bienes de consumo y transporte. Cuando hablamos de base, cuyos productos son la materia prima de otras industrias, destacando las extractivas, químicas y siderúrgicas, de bienes de consumo que aprovechan las materias primas de la industria de base y fabrican productos destinados al consumo. Dentro de estas destacan las alimentarias, las textiles y las metalúrgicas. Las de transporte, que además de servicios se considera actividad industrial. La evolución de este sector secundario ha ido en la vía del aumento de la automatización, la reducción de la generación de residuos y desechos y el aumento de la productividad de los procesos. ¿Qué es el sector secundario? Este sector es el que engloba todas las actividades que no producen bienes materiales directamente, pero sí satisfacen una necesidad de la población. La variedad es enorme, ya que incluye cualquier profesión que no esté dentro del marco agrícola o industrial. Aunque se considera un sector no productivo, al no producir bienes tangibles, sí es cierto que contribuye a que se cree empleo y la formación de productos e ingresos en una sociedad. Dentro de las actividades terciarias podemos distinguir las siguientes: el transporte, finanzas, comunicaciones, hotelería, alimentación, espectáculos y el turismo. Dentro del transporte tenemos los tres, como es el terrestre, el marítimo y el aéreo. Dentro de las finanzas de nuestro país tenemos los bancos, las cooperativas y las microfinanzas. Dentro de las comunicaciones tenemos los teléfonos convencionales, los celulares e internet. Dentro de la parte hotelera o la hotelería tenemos hoteles, hostales y cabañas. Dentro de la alimentación como servicio tenemos restaurantes y bares. Dentro de los espectáculos como servicio tenemos salas de cines y conciertos. Y el turismo, que tiene mucho desarrollo gracias a las bellezas naturales, como también de la flora y la fauna que posee nuestro país. Intervención del Estado en la economía. Cuando el Estado interviene en la economía y pone límites al precio o comercialización de los productos, se practica una economía de intervención. Cuando el Estado no participa en estas decisiones, se plantea una economía de libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Es un sistema económico en el que el precio de los productos se establece de mutuo acuerdo entre compradores y vendedores. En este caso, es la competencia entre quienes compran y quienes venden que definen el precio de las cosas. Es decir, que el precio de un producto no depende de una disposición del gobierno, sino de si ese producto tiene o no acogida y éxito entre compradores. Sin embargo, el Estado debe intervenir, controlar y regular la economía. Para ello se establecen normas y políticas en algunas áreas, tales como en los impuestos, las aduanas, el comercio exterior y la política monetaria. Dentro del crecimiento económico de nuestro país, el trabajo es el factor que organiza la sociedad. El trabajo que una persona realiza influye en su desarrollo material y espiritual. El trabajo es la fuente para satisfacer aspectos tales como la alimentación, el vestir, vivienda, salud, educación, entre otros. A través del trabajo se generan bienes y servicios. A través de la actividad económica se generan ingresos. A mayores ingresos, mayor el desarrollo económico. Para lograr el desarrollo del país se debe contar con más fuentes de producción. Un aumento de producción trae como consecuencia más empleo. Cuando tienen empleo, las personas pueden consumir y ahorrar. El aumento del consumo genera más producción y empleo. Problemas en la economía ecuatoriana. La economía en Ecuador sufre algunos problemas relacionados con su bajo nivel de industrialización, la exportación de solo pocos productos tales como el petróleo, banano, café, camarón, cacao y flores,
la falta de capacitación profesional y la desigualdad de distribución de la riqueza. Dentro de los principales problemas de la economía ecuatoriana tenemos la poca industrialización, pocos productos de exportación y la baja capacitación profesional. Dentro de la poca industrialización todavía se realizan trabajos de manera manual, donde se podría emplear el uso de maquinarias. Dentro de los pocos productos de exportación, el país debe buscar exportar más productos para obtener mayores divisas del extranjero. Estas divisas son mayor ingreso o mayor dinero del extranjero. La capacitación profesional habla de que la fuerza laboral tiene, dentro de la fuerza laboral, el 26% nada más tienen estudios universitarios, según el Ministerio de Industrias y Productividad. La actividad petrolera en Ecuador. El petróleo es un recurso que se va agotando poco a poco, es decir, no es un recurso renovable. Se calcula que nuestro país tiene más de 6.000 millones de barriles. Para su extracción se requiere de maquinaria especial y de personal capacitado. Si bien esta actividad genera muchos ingresos para el Estado, ha provocado desastres en muchas zonas en donde se lo realice. Esta semana vamos a realizar las siguientes actividades. ¿Por qué es importante el consumo para el desarrollo de un país? Haga un mapa conceptual de los temas tratados. ¿Qué sugiere para mejorar los 3 aspectos de nuestro país: seguridad, alimentación y agua? ¿A qué sector económico pertenece la actividad de extracción de petróleo? Y lo van a explicar. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Bendiciones.